ahí se ve bien. Ya. Esta es una iniciativa que llevamos desde el año pasado, que cada vez que ya se han asignado las postulaciones, ya pasamos por el trabajo en conjunto con los evaluadores de área, que también veo algunos conectados, para conversar o analizar o profundizar cambios que se haya dado en la rúbrica o cambios en la plataforma de evaluación con la que ustedes realizan la tarea de revisar cada postulación. Vamos a ver el proceso de evaluación, la plataforma y cambios en la rúbrica. Yo sé que esto más o menos lo tienen claro, pero voy a reafirmar cómo nosotros funcionamos en el proceso. Nosotros trabajamos en conjunto con el evaluador de área de cada comité, que son 31, tiene su evaluador de área, y paralelamente a ustedes se les consulta en cada uno de los procesos antes de empezar cuando se cierra la postulación o antes se le pregunta a ustedes si pueden evaluar y cuántas postulaciones pueden evaluar en el periodo acotado, que más o menos son 2 semanas, intentamos que sea un plazo así, para que puedan revisar las postulaciones. El evaluador de área lo que hace es revisar la pertinencia del comité, en el caso de tanto nacionales como Beca Chile, y en el caso de Beca Chile también la subárea OCDE. Esto quiere decir, si hay una postulación que no tiene relación con las especialidades que hay en el comité, o no hay evaluadores que puedan revisarla, se pregunta a otro comité si es posible hacer este cambio de comité. También nosotros tenemos revisiones de incompatibilidades, digamos, con la universidad de destino, y cada una de las revisiones se le asigna 2 evaluadores. Paralelamente, nosotros revisamos las postulaciones en el periodo de admisibilidad, donde se revisan los requisitos de cada uno de los concursos y se registra esto de manera bien manual, porque cada una de las, así como universidades hay, así como certificados existen. Entonces registramos la nota, registramos el ranking y en función de eso se calcula el parametrizado, que generalmente tiene un ponderador bastante alto. Se evalúa remoto a través de la plataforma y de 0 a 5, y después llega a la instancia de panel de evaluación donde se revisan las discrepancias de más de 2 puntos. Las evaluaciones que tienen son competitivas en función de los puntajes de años anteriores, y después se cierra el proceso de evaluación y lo que saco yo o mi equipo es un orden de prelación de todos los puntajes de los 31 comités. Y ahí se hacen escenarios en función de la mayoría de las veces. Ya tenemos por ley de presupuesto bien acotado el número de becas. En el caso de magíster, tenemos, igual que el año pasado, 250 becas para asignar. Ya nosotros tratamos que entregar la mayor cantidad, lo máximo que se puede, y postularon este año en el total de 2.720 postulaciones recibimos. Subió, no así como en doctorado que subió más de un 20%, aquí subió, yo diría que un 10%. Después tengo que, acá, aquí me falta una tercera pantalla. ¿Cuáles son los roles de cada una de los actores que participan? Bueno, el evaluador de área revisa la pertinencia, asigna la dupla de evaluadores y modera las reuniones de consenso, siempre acompañado por el analista. Ustedes como evaluadores tienen que manifestar su disponibilidad, evaluar en los plazos correspondientes el número de postulaciones que ustedes dijeron que podían revisar con tiempo los potenciales conflictos de interés. A ustedes les llegan correo, entonces ahí en lo posible, si no van a valorar en ese minuto, revisar si tienen algún conflicto e indicar por qué, y así nosotros podemos rápidamente reasignar. Y eventualmente nosotros vamos rotando que pueden participar en reuniones de comité. El analista, la función es un contacto directo con los evaluadores, también directo con los evaluadores de área, tiene que dar seguimiento y monitorear el avance de las revisiones, convocar a reuniones y velar siempre por el cumplimiento de la normativa, ¿ya? La rúbrica, las bases, etc. Seguimos. Las ponderaciones este año para Magíster Nacional tiene un 45% del ponderador en los antecedentes académicos de pregrado, sea el ranking o sea la nota final, que puede ser un promedio, puede ser la nota de título. Nosotros siempre elegimos y siempre vamos por la nota más alta, ¿ya? De los que ellos presentan. Después viene la
Y en Magíster, con mayor razón, nosotros, la idea es que si un postulante tiene una vasta trayectoria laboral, también puede optar al 5. O si tiene una vasta trayectoria académica, también. ¿Ya? No es excluyente. Después el objetivo de estudio un 20%, declaración de interés un 5% y las cartas de recomendación un 10%. Al igual que doctorado se eliminó la retribución. Todo esto bajo una reflexión del Comité Técnico Asesor que tiene que recomendar a la directora nacional algunas medidas que se pueden hacer, y este factor de la retribución se incluyó más que nada en el objetivo de estudio, que tiene que ver en el impacto que puede tener el objetivo en política de descentralización en la región donde va a realizar los estudios, etc. Seguir. Esta es la plataforma que ustedes ven cuando están aquí en Ingresa. Pueden recuperar su clave. Hicimos algunas modificaciones para que sea lo más óptimo posible. Y si no, siempre está la instancia de escribirle a su analista, a aquella persona, que son 10, 9, que les preguntó a ustedes disponibilidad, preguntarle si le pueden resetear la clave, si le pueden enviar la clave, si pueden darle más plazo, también si tienen alguna duda sobre si alguna relación constituye conflicto de interés. El analista está ahí para resolver sus dudas, y si no me preguntan a mí, el analista me consulta a mí y ahí le damos una respuesta. A ustedes les llega el correo de invitación donde les entregan sus claves y su usuario. Y hay algunos cambios en la plataforma que probablemente, si valoran en doctorado, las vieron. Ustedes pueden editar sus datos o confirmar sus datos. Esto es muy importante porque a medida que su carrera avanza, pueden ir incorporando otras especialidades y pueden rechazar o pasar directamente a evaluar. Ven los PDF, si conocen al postulante más allá de ver el nombre, si tienen algún conocimiento de él, están declarados cuáles son los conflictos, y aquí pueden indicar cuál es la razón. También puede ser que no es hora de especialización a ver el objetivo de estudio en la previsualización de la postulación. O si no, aceptan evaluar y ya pasan a la siguiente etapa. Esta rúbrica va del 0 al 5. Generalmente el 0 se ocupa cuando, por ejemplo, en los currículums solo coloca su pregrado y no hay nada más. O sea, en general, cuando es el formulario de postulación y objetivo, declaración de intereses, algo hay. En magíster, aunque sea 3 líneas, algo hay. Entonces ahí ya empezaría del 1. Pero el currículum posiblemente puede haber solamente el pregrado y no tenga nada más. Todos los comentarios, ahora si ustedes evaluaron en doctorado, empiezan con esta frase asociada al puntaje. Nosotros elaboramos esto, que es totalmente perfectible, y vamos a entrar a reflexionar sobre esto, que si ustedes colocan un 3, tiene que ver con este encabezado, y después eligen cuáles son lo que estaría faltando. Se recomienda que a menor puntaje, mayores argumentos tienen que dar, ¿ya? A menor puntaje, más argumentos, lo dije al revés, ¿ya? Porque así queda claro qué fue lo que le faltó. En cambio, si colocan un 4 o 5, se infiere que no es tanto lo que le falta para alcanzar el 5. Vamos ahora con la rúbrica. En general, la rúbrica no sufrió modificaciones, salvo lo que estamos tratando de instalar, que son antecedentes laborales o antecedentes académicos, sea indistintivo, y pueda optar también a un 5 aquella persona que ha tenido más vinculación con lo laboral. ¿Ya? Es participación en actividades de docencia, ayudantía, publicaciones científicas, proyectos, etcétera, y la relevancia de esto. Y también algunas cosas que tienen que ver con investigación, desarrollo e innovación. Ahí lo llevé para atrás. Ahí. Objetivo de estudio tiene que, se mantuvo el objetivo de estudio, a diferencia de doctorado que pasamos a objetivo de investigación, y se agregaron algunos componentes que tienen que ver con conocimiento, comprensión del objetivo de estudio y estado del arte en la disciplina, factibilidad del objetivo, potencial aporte, aquí viene lo otro de la descentralización o el desarrollo de las regiones. Cuando se revisa la postulación, no tiene que cumplir todas, sino que ahí ustedes van ponderando cuáles para ustedes son las más importantes. O sea, una presentación de objetivo de estudio
puede hacerse cargo, ojalá, de cada uno de los puntos. Ahí sería un postulante bastante estratégico, decir, ya voy a hacerme cargo de todo, pero si no, que cumpla o que sea un objetivo robusto que a ustedes consideren que es bueno o excelente. Después vamos con la declaración de intereses, que de hecho mantuve lo mismo, esto es magíster acá, grado de magíster, pero son la misma rúbrica que en doctorado, y las cartas también en la misma rúbrica que doctorado, ¿ya? Lo que hubo aquí modificaciones más que nada en el objeto de estudio, que se incorporaron algunos factores a revisar, y en recalcar la idea de lo laboral con lo académico. Esto lo vengo reafirmando como buena práctica de nuestra subdirección, es que nosotros estamos colocando la fecha o al menos la semana de cuando se entregan los resultados para entregar alguna certeza y ser transparente. Y además, cuántas becas es el máximo que podemos entregar. En caso de magíster, 250. Tenemos una guía de evaluación que pone en concepto y en un orden más claro y transparente, cómo nosotros realizamos la tarea en conjunto con ustedes, el enlace con donde está la información de los evaluadores, eh, varios aspectos que nosotros antes no estaba plasmado en un documento y que nosotros tratamos de abrir y que tanto los evaluadores como los postulantes sepan cómo son evaluados y en función de qué. Y por último, les comento que ya llevamos 2 años consecutivos realizando jornadas de evaluadores y evaluadores, donde nosotros básicamente reflexionamos sobre el proceso y en la medida de lo posible, creo que hay varias cosas que aquí les mencioné, por ejemplo, la editar los datos, los comentarios, han sido iniciativas que nacen de estas mesas de trabajo y la guía de evaluación también fue un intento de transparentar, aumentar el número de evaluadores, hicimos una campaña, vamos invitando a los postdocs para tener más pool de evaluadores para no sobrecargar a los que participan recurrentemente. Esa es la presentación. Ahora me interesa mucho que me hagan todas las preguntas que ustedes consideran para este taller. Soy todo oídos. Sí, sigo grabando. 20 minutos. ¿Puede levantar la manito? Si alguien tiene alguna duda sobre magíster o sobre cualquier cosa, digamos, de los procesos concursales. Claudio Roa, que es el nuevo evaluador de área de ingeniería 1. Si no me acá. 1, ¿no es cierto? Sí, ya. Uno, sí. Ujú. Buenos días a todos. Lamento el atraso, pero no podía encontrar el enlace. Sí, trabajamos siempre por Teams nosotros, ¿ah? Sí, sí. Lo Sí. que pasa es que estaba en la cita, pero en la cita no estaba el enlace que tú dirás cuál era el correo, Ah, que sí. lo tenía por allá abajo. Bueno, tengo una sola consulta que Diga. me pareció un par de casos, que tiene que ver con la carta de recomendación Ujú. y la instrucción que hacen los evaluadores de cada postulación, si las cartas de recomendación son del mismo lugar de trabajo o colegas del postulante. Ahí las evaluaciones han sido bien dispares, incluso extremas. Uno han calificado muy bien y el otro le ha puesto literalmente un 0 en ese caso. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo uniformar eso? ¿Cómo indicarle a los evaluadores que en rigor ese no es un tema para desacreditar la carta o literalmente tendría que verse en la base? Esa es mi duda, digamos. Yo creo que es Sí, lo que más me llamó la atención en este proceso. yo creo que hay 2 instancias. La primera es informarle que nosotros hacemos talleres de postulación. Ujú. En los talleres de postulación siempre sale la pregunta de ¿quién me recomienda? ¿Ya? Y ahí nosotros podemos dar sugerencias, porque no está en la base Mm, claramente que se recomienda que sea alguien que lo conozca en investigación o lo laboral y que tenga alguna jerarquía, o sea, que lo conozca, que no sea un par. Eso lo recomendamos y lo decimos en los talleres, pero no está en las bases, porque no hemos logrado plasmar eso de una forma
que no sea excluyente también, porque igual puede ser un par que lo conoce hace muchos años, porque tenemos concursos donde profesionales de la educación, donde puede ser un par. Otro es que también, junto con el analista está la opción, que podemos retomar, de hecho, se puede hacer cuando ya la carga baja un poco, de hacer reuniones de los comités, y ahí ir afinando los criterios. ¿Ya? Y diciendo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, cuando se presenta un alumno regular, ¿le exigimos más? Si ya lleva 2 años en el Claro. doctorado. Por ejemplo, son criterios que, si bien no están en las bases, que vamos a tratar el próximo año de incorporarlo, son varios criterios que pueden ser socializados dentro del comité. La edad, por ejemplo, un doctor yo he visto casos que dan, con todo respeto, sobre los 55, ¿cuál es el impacto de un estudio? ¿Cuánto le falta? Es distinto a un postulante que empieza su estudio a los 40. ¿Cuál es su vinculación con la academia? Etcétera. Son cosas que no están plasmadas en la rúbrica, pero que sí yo sé que los evaluadores lo consideran y lo ponderan. Son esas dos instancias. Ahora, en esta jornada de evaluadores podemos nosotros ir incorporando factores para que guíen a los evaluadores de qué poner atención, pero dejarlo como por base, así como pida su carta de recomendación a estas personas, porque también en otro taller salió la duda de que no es compatible que el profesor con el cual está haciendo el doctorado o el magíster lo recomiende, porque es un conflicto, obviamente quiere que se gane la beca. Entonces, son cosas que van saliendo y tenemos que hacernos cargo. Ahora, cuesta un poco llevarlo al papel conceptualmente, porque ¿quién lo conoce mejor al postulante que con quien está haciendo la tesis? Sí, Entonces, es como, no es fácil cómo resolverlo, yo lo tengo claro, pero hay instancias y yo creo que juntarse el comité puede ayudar a ir calibrando. En las mismas reuniones de comité van calibrando un poco, tratamos de invitar evaluadores nuevos y ahí van un poco socializando, esto lo evalúan así, esto no es tan, hay que ser menos exigente cuando son de magíster, están recién egresados, tienen 22 años, cosas así que no están plasmadas en la rúbrica, pero que sé que lo hacen. No sé si Ok. contesto la pregunta, pero siempre estamos Sí, sí, y es que reflexionando sobre cómo ir agregando nuevos sí, factores. el tema de los talleres en cada uno de los grupos, áreas es buena, porque es Sí. difícil plasmarlo en un documento y normal en ese sentido. Son muchos Mm. las variantes. Pero lo que me llamó la atención es la amplitud de criterio, la disparidad de Sí, criterio ante la misma situación. En los evaluadores, el sí. resto queda. Así que lo planteo para que veamos cómo lo Ya, podemos manejar. sí, no está Gracias. perfecto. Gracias a usted. ¿Quién tiene ahora la uno? José Miguel de Toro. ¿Sí? Así tengo que ir, ¿no es cierto? Sí, No. hola, No, está muchas bien. gracias. Sí. En primer lugar, quiero decir que creo que el sistema ha ido mejorando. Se notan los esfuerzos que se han hecho para hacerlo más transparente, hacerlo más preciso. Por ejemplo, esta última convocatoria, el hecho de poner hartas casillas con distintos argumentos, me pareció muy interesante. Antes había una línea o una cosa, un aspecto, que muchas veces no refleja todo lo que se le puede decir al postulante, y eso me parece que es un avance muy significativo. Y en esa línea va mi pregunta, que a lo mejor es técnica, a lo mejor no sé, que es si en alguna oportunidad se podría pensar en ampliar los caracteres para escribir en la casilla de comentarios, Mm. que siempre son muy poquitos. A mí personalmente me pasa que siempre quedo corto, y me parece que es importante, o sea, si uno tiene poco que escribir, no pasa nada, pero si es mucho, creo que es mejor que el postulante sepa, o los postulantes sepan todos los aspectos que el día de mañana
pueden incorporar para mejorar la postulación y su proyecto. Eso, pero en todo caso agradezco la iniciativa y todos los esfuerzos que se han hecho para mejorar. Muchas gracias. Sí, bueno, lo de los comentarios, estamos viendo la posibilidad de cada uno de los comentarios ir abriéndolo para dar más opciones, para que sea más rico el comentario que se le entrega al postulante. Y en cuanto a ampliar los caracteres en el comentario final, eso totalmente factible. Sí, no sé si ahora hay 1000, pueden pasar a 2000, sí, eso. Ahora, ese comentario global, nosotros no lo transmitimos íntegramente al postulante, ¿ya? Ese comentario global alimenta o robustece los otros comentarios. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos muchos comentarios, dice, recomiendo la beca, o pide cosas que no están en la rúbrica. Y ahí, ¿y si no se la gana? Y el recomendado es recomiendo esta beca. Sí. Ahora, Ya. si el comentario obviamente va a tener relación con alguno de los subcriterios, se toma y se robustece el comentario final. Porque el comentario final es una edición para mantener siempre la esencia de los comentarios entre el evaluador 1 y el evaluador 2. Y ahí se hace un comentario final. Y si es necesario y se aporta, colocamos el global, ¿ya? Pero tenemos que pasar por ese proceso de revisión porque puede ser que tenga relación con cosas que no están en la fase. Y los postulantes, claro que después tienen la opción de presentar un recurso y decir, esto no me lo pidieron por la base y el comentario dice relación con esto. Nosotros en el fondo cubrimos eso. Pero sí lo leemos, mis analistas los leen y en el fondo robustece cuando ya hay más que decir en relación con la rúbrica. Y ampliar los caracteres no es problema. Eso. Muchas gracias. De nada. Patricio Tudela. Sí, Patricio Miranda. Ah, es que Oh, no, tienen ese tú eres primero. Sí, Tú. es que el 2. Me voy con Sí, el sí, 2 sí. primero. Sí. Sí, sí. O el 1. Sí. El micrófono. No tiene micrófono. Tiene que... Ya, ahí, ahí. ¿me escuchan? Eso. Sí, Sí, buenos sí. días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Y yo quisiera compartir dos consultas o una opinión en particular respondiendo a la primera intervención. A mí me parece que eh, nosotros debiésemos tener mayores oportunidades, y no me refiero al espacio, sino que mayores oportunidades de emplear algunos criterios. Y en mi experiencia en estos procesos, que ya llevo varios años, yo he ido haciendo una lista de argumentos. Hay aspectos que se han eliminado, se han simplificado, pero yo creo que hay un valor muy importante, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las recomendaciones. En algún momento tenía mucha importancia el momento en que conocían a la persona, es decir, cuántos años, en qué oportunidad se le conoció, y se señalaba que mientras más antigüedad o vinculación había, eso tenía mayor valor. Y eso también incide directamente en qué es lo que las personas responden en las consultas que se le hace a la recomendación, a la persona. Por ejemplo, el tiempo de conocimiento permite que las personas puedan referirse más a debilidades y fortalezas, o experiencias, o contextos de familiaridad o acercamiento. Creo que también es contraproducente o es un problema de conflicto de interés que el director de un doctorado recomiende a un alumno que ya está inserto en el doctorado y que si no se gana la beca, probablemente ese alumno se va. ¿Me entiende? Ahí me parece, yo no valoro bien eso, no me parece que sea positivo. Yo pongo más atención en el contexto en que se conocen las personas, que han hecho, cuánto tiempo, ya, la trayectoria, pero también pongo mucha atención en la calidad de las respuestas y las expresiones que usan los recomendadores, ¿ya? Y yo puedo decir que hay recomendadores que son demasiado generalistas o que se hacen una tarea muy fácil, que uno podría tomar esa frase y decir, bueno, esto es válido para cualquier persona.
O sea, no hay ningún agregado de valor que valore o valide a ese recomendador. Y eso yo veo que va en perjuicio del recomendado. ¿Entiendes? Entonces, desde esa perspectiva, quisiera invitar a poner en, hacer una búsqueda, una arqueología documental respecto de criterios que antiguamente estaban en los procesos de selección y que estaban disponibles. Y a partir de eso, emplear entonces esto en una argumentación. En segundo lugar, nunca había yo escuchado o visto que nosotros como recomendadores, perdón, como evaluadores, recomendásemos a un becario, o sea, a una persona. O sea, creo que eso va más allá de nuestra tarea. No nos toca decidir si promovemos o recomendamos a alguien o no. Creo que eso es un aspecto que hay que dejarlo muy claro. Nuestra tarea es apreciar los antecedentes. Yo suelo decir que la persona o el recomendador no se refiere en detalle a lo que se le consulta. Y para mí eso es una reducción en el puntaje. Lo mismo en definición de objetivos de estudio, creo que hay, o de temas, hay una estructura básica, que es decir, cuál es el objetivo general, el objetivo específico, y para eso son frases muy cortas. Y si bien los interesados podrían agregar más antecedentes, creo que es exigible que los interesados puedan efectivamente, y nosotros como evaluadores podamos encontrar mayor antecedente que permitan revelar esa madurez eh, del candidato. ¿Ya? Y esto no tiene que ver con cuántos años de investigación tiene, sino que claridad sobre el objeto y el objetivo y cómo es capaz de expresarlo eso de manera muy breve. Creo que la mayor parte de las personas, al no tener guías explícitas, informes sobre esto, pierden espacio y se dedican a hablar de cosas o confunden los momentos y se develan ciertas ausencias. Es por eso que yo creo que mientras más guías o directrices se les den a los postulantes, mejores argumentos tenemos nosotros o Ujú. ámbitos de análisis para las apreciaciones que nos corresponde hacer. Eso es, nada más. Gracias. Gracias. Tomé apunte de todos los temas para tratar de dar respuesta a todos. Sobre las cartas de recomendación, en la rúbrica están los años. Consideren los años y en qué circunstancias lo conocen, porque claramente eso es un factor que tanto los postulantes como ustedes consideran. Nosotros este año hicimos un esfuerzo, hicimos talleres en universidades en La Serena, en Temuco, en la Austral, incluso presencial, y los talleres regulares que quedaron grabados, y talleres para grupos de universidades que levantaran la necesidad de orientar a los postulantes. Y como bien decía usted, nosotros tratamos de recomendar que las cartas no sean titulares, sino que entreguen Mm, argumentos en relación a eso. O sea, que sea metódico, mm, pero ¿cuándo? ¿En qué? Que mm, entreguen más información. Y la recomendación de cartas, nosotros tratamos de sugerir que no lo hagan. Ahora, muchas veces el que mejor conoce al postulante es evaluador, y ahí no tenemos forma o de decir no le entregue la carta, porque mm, a veces es como me conoce, me hizo mi pregrado, trabajé en un laboratorio, hice investigación con esta persona, entonces es una recomendación que nosotros hacemos a los evaluadores que no entreguen carta. En cuanto al objetivo, en Magíster, nosotros la plataforma de postulación indicamos, entre paréntesis, el objetivo de estudio, no el objetivo personal. Así mm, como quiero ganar herramientas, mm, No, es un objetivo. Al menos la problemática de qué es lo que quiere estudiar y cómo pretende acercarse a esa problemática y por qué nació. También considerando que son estudiantes que vienen de un pregrado. Ahora, me he dado cuenta que ya en muchas carreras de pregrado no están exigiendo tesis, por ejemplo. Entonces,
han ido cambiando los tiempos y tampoco podemos nosotros ir acompañando tanto el proceso de postulación, de ir indicándole el objetivo o colocar qué es un objetivo de estudio. O sea, nosotros lo damos casi por sabido, pero le indicamos que esto no es el objeto personal, sino que es un objetivo de investigación. Y claro, también salió en otro taller que el director de programa tiene interés en que el postulante se quede en el programa y ojalá con beca. O sea, eso es natural. Creo que contesté todas las preguntas. Sí, bien. Gracias. Jimena Cuenca tiene el 1. Sí. Hola, gracias Hola. por esta instancia. He estado escuchando con atención todos los comentarios y estoy muy de acuerdo con los comentarios de Patricio respecto a las cartas de referencia, por ejemplo, que nos ha tocado ver en comité donde el evaluador los evalúa como sobresaliente o el mejor de su generación y luego son 2 líneas de fortalezas, capacidades, etcétera. Ahí nosotros también, y nos ha tocado las discrepancias donde uno le pone un 5 y el otro le pone un 2 porque precisamente lo evalúas tan bien, pero luego no hay debilidades y la fortaleza es una línea. Entonces, ahí yo creo que mejor lineamiento para tanto el que recomienda y nosotros como evaluadores también tener una rúbrica más específica para todos, para no tener estas discrepancias tan grandes, sería súper bueno. Respecto de los evaluadores que son recomendadores, nosotros comité, yo soy evaluadora de área de biotecnología ahora, y la anterior evaluadora también tenía, descartaba, se hacía un análisis de los que recomiendan y si ellos eran evaluadores del comité, se descartaban, por así decirlo, por conflicto de interés. Claro, Entonces, en paneles, nosotros sí. hacemos un filtro de que esas personas no pueden evaluar porque evidentemente hay un conflicto. Y después nos pasó, y aquí quería ver si de alguna manera se puede poner un filtro, nos pasó que en la declaración de intereses de postulaciones de extranjeros, no sé cómo lo entendieron, pero pusieron no hay conflicto de interés. Ah, Entonces, si te fijas, fueron varias becas en las cuales el evaluador, por supuesto, tuvo que evaluarlo, pero llegas a esta parte donde tienes que poner un 0. Entonces, a lo que voy, ¿cómo poder hacer un filtro donde esta evaluación realmente, o esta beca, o esta postulación, tú no la puedes evaluar porque le falta un componente importante? Porque sí, la persona no entendió no lo que entendió tenía que claramente. poner, con la consecuencia del tiempo que gastó ese evaluador, etcétera, y la persona que también postuló que finalmente eso se va a caer. Porque es imposible que tenga una buena nota si tiene un 0 en una de las secciones. Eso, claro, eso también es un 0, pues, sí, sí. Porque ahora pueden ellos declarar conflicto de interés en la plataforma, que no quieren que le evalúen ciertos académicos, profesionales, pero el formulario de postulación abajo del objeto de estudio es otra cosa lo que se le pide. Claro, es la Ya, voy a declaración de revisar intereses. eso, sí. Entonces nos Ya, pasó que tuvimos en comité estas discrepancias, por claro. supuesto, donde era declaro que no tengo conflicto de interés. Y nos pasó con postulaciones de chicos extranjeros. Ya, ya. No sabía Eso, eso. Ya, muchas gracias. eso, gracias. Ahora viene Maylin Rivera, Comité de Historia, ¿no? Sí. Buenos días. Hola, Sí, buenos días. área historia y antropología. Antropología, sí. Bueno, yo me sumo a lo que dijeron inicialmente. Me parece que las mejoras de la plataforma son muy acertadas, amigables, ahorran bastante tiempo. Así que eso es lo primero, agradecer. Lo segundo, con respecto a las cartas de recomendación, yo sugeriría que pudieran expresar el impacto y el aporte de su trabajo.
porque ese indicador pasa inadvertido entre todo lo demás que ellos cuentan en su currículo y en su experiencia. También me sumo a la observación del lenguaje. Hay algunos objetivos que realmente son bastante como hechos a la rápida, son más bien descripciones que objetivos. Y obviamente yo lo pondero de acuerdo a la rúbrica, pero también tal vez pudiéramos poner un indicador sobre, refírase al impacto social de su trabajo, cuida el lenguaje, algo así. Y lo otro era el impacto, el lenguaje, y lo anoté acá. Claro, y lo que tiene que ver con la jefatura. Hay postulantes en que la recomendación es de profesores del programa que cursan, pero también hay postulantes que no tienen más experiencia que esa. Entonces deberíamos buscar un continuum que permitiera, ¿cierto?, al que no tiene experiencia, porque todos nosotros alguna vez, y le digo yo a mis propios estudiantes, no tuvimos experiencia. O sea, hay que como graduar ahí, encontrar un punto entre el que no tiene experiencia, y en ese caso, si tiene menos experiencia, que sea recomendador su profesor, pero no su jefatura, porque hay algunos recomendadores que fueron profesores en pregrado, en posgrado, son sus jefes actuales. Ese es mi comentario. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, gracias por participar. Sí, son cosas que podemos ir reflexionando sobre el impacto, por ejemplo. El lenguaje, claro, esto lo comentamos en los talleres de postulación. Cuiden el lenguaje, la redacción. También les recomendamos las cartas, los recomendadores, elíjanlo bien, porque que sea una eminencia en la disciplina no implica que se va a dar el tiempo para completar una carta con argumentos o sólida o detallada. Entonces, a veces mandan cartas que son de personas muy importantes, pero que no entregan información sobre el postulante. Son recomendaciones que hacemos en los talleres y también son cosas que podemos ir mejorando en cuanto a la rúbrica. Sí, en la medida que estén dentro del gran criterio, digamos, podemos ir incorporándolo. Lo dejé todo anotado. Fernando Barra, hola. Hola. Hace tiempo. Geología, ¿no es cierto? Geología y ¿Qué pega? oceanografía. Eso, geología y Sí, oceanografía. ese grupo. Mm. Bueno, me sumo de nuevo entonces a lo que son estos agradecimientos por esta instancia de conversación básicamente sobre posibilidades de mejora lo que es este instrumento. Primero que todo, concuerdo con lo que se ha dicho, es decir, hay mucha probablemente falta de información, pero ahí existen los talleres de postulación, pero los postulantes no están utilizando esas herramientas, y también, por supuesto, que son los distintos programas de posgrado que también tienen que hacer un poco la tarea, ¿cierto? Es decir, si ellos quieren incorporar nuevos estudiantes, ellos tienen las posibilidades, las instancias de hacer también talleres de manera interna, y por supuesto también está el potencial profesor guía, ¿cierto? Que también puede asesorar a su potencial estudiante, ¿cierto? De posgrado. Entonces, yo creo que las cosas se están haciendo bien. ¿Ah? Yo creo que estamos quizás hilando en campos demasiado finos, por ejemplo, esto de las cartas de recomendación. Si pensamos cuál es el propósito de la carta de recomendación, es tener un insumo, por lo menos así lo entiendo yo, para evaluar el potencial éxito que pueda tener el postulante o la postulante de finalizar con éxito dentro de un plazo razonable, ¿cierto? El programa de magíster en este caso. Entonces, para eso, obviamente, para eso estamos los evaluadores, es decir, vamos a evaluar, ¿cierto? Que si existen esos parámetros o esos indicios dentro de estas cartas de recomendación. Evidentemente, si alguien mencionaba ahí, si es un colega o un ex compañero de universidad el que le está haciendo la carta de recomendación, pucha, es decir, sabemos que no va a ser lo más idóneo. Y, por supuesto, tanto como ustedes lo han mencionado, es obvio que también el profesor guía es el que mejor va a conocer al estudiante. Yo no veo ninguna
conflicto en ese sentido, ¿cierto? De que el profesor guía pueda ser el que proporciona una carta de recomendación. Porque, de nuevo, se trata de conocer, ¿cierto? O de tener alguna idea. Porque básicamente lo que ustedes saben, las becas son una apuesta. El Estado pone una cierta cantidad de dinero para formar personal o profesionales capacitados, ¿cierto? Dentro de lo que son los distintos programas. Entonces tenemos que evaluar cuáles son las mejores apuestas y para eso están las postulaciones. Si no, estaríamos, digamos, sería una suerte de asignación a dedo. Y por supuesto, el rol que tienen los distintos comités, ¿cierto? Y los distintos evaluadores es evaluar. Si no, si vamos a hacerlo todo por rúbrica, es decir, vamos a generar qué sé yo, un algoritmo y simplemente metemos los datos y sea el algoritmo el que nos tire el resultado o el puntaje final. Yo creo que las cosas en general, básicamente, están funcionando bastante bien. Por supuesto, hay algunas cosas que podrían mejorarse. En ese aspecto, creo que uno de los puntos que se podría mejorar es la incorporación de evaluadores. Siempre hemos tenido un problema recurrente a través de los años, que es la incorporación de evaluadores. Hay aspectos que son de carácter administrativo, ¿cierto? Antes de la incorporación, pero quizás también se podría considerar ya investigadores que tengan ganado proyectos de iniciación, proyectos de fondos irregular, ¿cierto? Como potenciales evaluadores. Y también mantener una base de datos actualizada, porque en forma reiterada, ¿cierto? Muchas veces hay evaluadores que se cambian de institución, pero eso no se actualiza de manera continua. Ese es uno de los puntos que yo creo que quizás debiera tratarse y que de nuevo viene de varios años atrás, que es la incorporación de evaluadores. Cada vez se está haciendo cada vez más difícil asignar. El pool de evaluadores relativamente reducido en algunos casos. No sé cómo será en las otras áreas, pero muchas veces nos cuesta encontrar evaluadores para nuestro grupo de postulación. Otro punto que me gustaría mencionar tiene que ver con, dentro de la postulación, si las personas que están postulando puedan indicar si tienen otras fuentes de financiamiento. Porque en las bases no hay una incompatibilidad respecto a si tiene una fuente de financiamiento externa, por ejemplo, trátese de una empresa, por ejemplo. Hay veces hay proyectos tipo FONDEF que pueden estar, qué sé yo, financiando en parte estos estudios de magíster. Eso no está indicado dentro de la base, ¿cierto? Y en ese aspecto quizás considerar el otorgamiento de becas parciales cuando exista, por ejemplo, otras fuentes de financiamiento. No sé si eso podrá ser algo que se podría considerar a futuro respecto al financiamiento en general, porque en general se otorga la beca, no hay ningún, como les mencionaba, incompatibilidad si tiene, por ejemplo, otra beca externa, no me refiero no de la NID, pero sí, por ejemplo, por fuentes de privado, por mencionar algún caso. No sé si eso ha sido algún tema que se haya discutido en otras oportunidades. Eso era fundamentalmente los dos puntos que me interesaba mencionar, ¿cierto? El que tiene que ver con la incorporación de evaluadores y otorgamiento de becas parcial o bien, digamos, considerando las otras fuentes de financiamiento. Ya, Y eso gracias. permitiría, por supuesto, también otorgar más becas, ¿cierto? Si existe la posibilidad de otorgar becas parciales y no totales. Eso. Gracias. Sí, gracias. Con relación a lo último, antes que se me pase, no lo había pensado. O sea, no es algo que lo habíamos considerado. Ahora, tampoco sé cómo operacionalizarlo, no se me ocurre ahora cómo operacionalizarlo, que si se evalúa y es seleccionado, se le entregaría lo que le falta de la beca. Ahí yo creo que hay que darle una vuelta, porque sí. Lo que pasa es que, bueno, se dio un caso de un estudio de una persona que postuló a la beca, ¿cierto? Y que tenía en parte un estipendio por parte de la empresa, ¿ya? Y por lo tanto, eso él lo declaró en su postulación y por supuesto los evaluadores consideraron que ¿cómo le vamos a estar dando más dinero al resto si aquí está postulando por la beca entera? Porque no existe la posibilidad de postulación en beca parcial. Entonces, la instancia sería, como te mencioné, sería que dentro de la postulación hubiera una instancia de que el postulante declarara si tiene fuente de financiamiento adicional
dentro de lo que es su programa o su investigación de magíster. Ya. Lo voy a... Y si no la tiene, obviamente puede tener la Sí, beca total. Si sí. tiene algo parcial, es especificar, ¿cierto?, cuánto es el monto al que se refiere, si por ejemplo le pagan solamente el arancel o si le Sin pagan un manutención, estipendio claro. exacto, que es mucho más reducido que el que otorga estas becas. Entonces uno puede ir de cierta manera complementar en vez de castigarlo completamente y que no pueda recibir ninguna beca. A pesar de que eso no está en las bases de que exista, de que se mencione, digamos, otras fuentes de financiamiento. O también liberar recursos para otros postulantes. Sí. Claro. Sí, ya lo anoté porque no lo tenía, no me ha pasado y no lo tenía incorporado. Sobre los evaluadores, efectivamente, dos cosas. Hemos hecho desde la jefatura del departamento, se han invitado a todos los evaluadores que tienen algún tipo de participación en NANIT. O sea, que evalúan en Fondet, que evalúan en Fondesit, que evalúan en FONIS, en todos los instrumentos que nosotros tenemos. Apenas terminan el postdoc que tenemos nosotros de Beca Chile, se le invita a ser parte del comité, porque ya tuvo el doctorado, obtuvo el postdoctorado. Y nóminas que los propios evaluadores han podido enviar para incorporarlo. Ahora, bien lo planteó, claro, es un proceso burocrático de firmar el convenio, de mandar los papeles, etcétera. Pero está esa búsqueda intensiva de buscar evaluadores para no sobrecargar a los que evalúan siempre y de las múltiples disciplinas que están surgiendo ahora. Estos convenios surgieron entre octubre, noviembre, diciembre y probablemente para las próximas convocatorias aparezcan nuevos evaluadores en la nómina cuando tenga que asignar, ¿ya? Porque, claro, durante el proceso, cuando estamos con el proceso de evaluación andando, claro, ir incorporando, porque también es una gestión, ir incorporando la especialidad, darle la bienvenida, etcétera. Entonces se hizo el hito de que ya cuando terminemos, vamos a empezar a incorporar a estos evaluadores. En la plataforma web está esta opción de editar o confirmar los datos. Y ahí la idea es que cada uno de ustedes, si cambió de institución, lo registre. Y nosotros vamos a ver si una vez por semestre vamos a pedir el registro a nuestro departamento de tecnologías que nos diga, estos cambiaron. Y nosotros actualizamos todas nuestras bases de datos. Eso salió en la jornada de evaluadores, porque claro, van cambiando y nosotros tenemos un registro que era estático, pero ahora tratamos de, con esta información, de que ustedes vayan editando su especialidad, su institución laboral, incluso el cargo, porque muchas veces yo sé que en los departamentos, no, este año voy a ser director de programa, no puede evaluar, por ejemplo. En la medida que, o el otro año va a dejar de ser director de programa, puede volver a evaluar. O asume un rol en el Ministerio de Ciencia o algo que no es incompatible. Ya. Eso, creo que ahí contesté más o menos. Sí, ya, qué bueno. Patricio Miranda tiene el 2. Sí. Sí, hola. Primero, Hola. reconocer el gran avance desde la jornada anterior que tuvimos sobre estas mismas cuestiones. Un trabajo muy colaborativo, muy fecunda, y verlo plasmado ahora en el concurso me resultó muy estimulante, digamos, ¿no? Que las ideas se consiguieran y cada vez más el proceso tiene más solidez, digamos, ¿no? Y también el hecho de que incorporaron talleres, digamos. ¿Te acuerdas que eso surgió como una sugerencia ante las desigualdades sociales de base, socioeducativas de base, por desigualdades estructurales en Chile, digamos, ¿no? Que estudiantes vienen de colegios con menos capital cultural, en evidencia en sus formas léxicas, sus formas de argumentar, en la petición de recomendadores y recomendadoras, habían falencias o desatinos muy marcados. Y agregar un par de cosas, queda como que todavía al volver a leer en este último concurso en políticas públicas, estoy ahí, el bajo manejo del estado del arte. Eso para mí fue un común, revisé, me tocaron 4 en esta oportunidad. Llama la atención eso. Uno podría decir válido para quienes van a postular desde una tradición, digamos, profesional y no académica, pero si vamos a hablar de política de inclusión, hablemos de política de inclusión.
Y ahí hay varios enfoques, entonces se habla como naturalizadamente, eso me llamó mucho la atención. No sé si los talleres lo tienen intencionado. No hay objeto de estudio, o sea, que trata de lo no sabido respecto al estado del arte, es decir, lo sabido, digamos, qué es lo sabido. Y en eso sabido, qué posiciones conceptuales, teóricas se toman, digamos. Eso me resultó especialmente llamativo. Y concuerdo con la muy buena idea que un colega dio de incorporar en las componentes la posibilidad de poder explicitar, digamos, ¿no? Si falla el estado del arte y uno lo marca, pero tenía dónde decir específicamente tal cosa, como un aporte para el estudiante mismo, para futuras postulaciones. Básicamente eso. Gracias, gracias. Qué bueno que ve que hay un impacto en lo que nosotros trabajamos en la jornada y eso también para nosotros es súper motivante para seguir mejorando. Ahora que lo escuchaba a usted hablar, yo decía, quizás nosotros podemos incluso ir aportando un glosario para el postulante, que es un objetivo de estudio, que es el estado del arte, que se espera en metodología, un glosario general que oriente un poco a la postulación. En los talleres nosotros le indicamos, si bien no tienes que elegir una metodología y casarte con algún análisis estadístico, sí tienes que indicar cómo pretendes abordar, cómo pretendes llegar, a quién pretendes entrevistar, pero de manera general. Ahora yo los invito también en cuanto a los talleres de que nosotros tenemos varias contrapartes en las universidades y nosotros también reaccionamos frente a la demanda. Si la Universidad San Sebastián nos pide a nosotros hacer un taller, los juntamos con la Andrés Bello, los juntamos con la del Desarrollo, los juntamos con la Católica de Temuco y hacemos un taller general. Pero también nosotros reaccionamos frente a la demanda. Y también tenemos un despliegue territorial desde la ANIT, o sea, la ida a Temuco o la Universidad Austral de manera presencial, a ellos les resulta muy valioso. Pero ahora que lo escuché, yo creo que puede ser una idea factible hacer un glosario sobre la guía de evaluación pero tiene más que ver con la propia guía, así como qué son los decretos, qué es la rúbrica, pero puede ser para el postulante también. En función de la rúbrica, conceptos claves, digamos, que se entiende por factibilidad, cosas bien básicas, pero que podrían ellos tener como insumo para completar su postulación. Así que lo dejé anotado. ¿Bien? Muchas gracias. Edgar Hernán Fuentes está con la manito levantada. Hola, muy buenos Hola, días. buenos días. Bueno, además de sumarme a todos los agradecimientos y además reconocimientos de los trabajos que se han hecho para mejorar, yo tenía una pregunta muy puntual y está muy relacionado con lo que venimos trabajando. ¿Existe la posibilidad que un estudiante se presente a un magíster que no necesite para graduarse tener investigación? Es decir, que pueda obtener justamente su título no por tener una tesis o tener un examen, llamémoslo así. Lo digo es porque conozco varios magíster así, pero no sé si entran dentro de esta categoría. Y en relación con eso, ¿cómo evaluar, sobre todo en ese ámbito, cuando no tendrían que tener, digamos, como un objetivo de investigación, un estado del arte necesariamente por no estar orientados a investigación? Sí, eso principalmente. Bueno, esa es una discusión y dicotomía que ha estado presente desde que yo llevo trabajando acá, que son muchos años. Los magísteres profesionales y los magísteres académicos o científicos. Hemos tenido esfuerzos de que la CNA nos oriente un poco en la distinción. Sin embargo, la forma en que lo cual resolvemos esto es que la rúbrica en el currículum puede tener tanto laboral como académico. ¿Ya? Y en el objetivo de estudio, si bien no se espera objetivo como tal, puede tener una problemática o un tema. Siempre va a haber algo que va a querer hacer el postulante, ya sea una herramienta para solucionar X problema o una herramienta para profundizar algo que no le quedó tan claro en el pregrado, pero siempre acotado a un marco de temático, digamos. Sería muy extraño que no existiera nada más acotado conceptualmente. Ahora, perdón. Sí. Sí. No, lo quería señalar, digamos, en un aspecto muy pequeño, ¿sí? Por ejemplo, evidentemente no es lo mismo
que el estudiante para obtener el título, ¿sí?, tenga que hacer un trabajo de investigación, una tesis, por más corta que sea, o cualquier otra cosa, que tenga que hacer un examen de grado, ¿sí? Que también lo he visto en esos magísteres. Entonces, por ejemplo, yo no podría, evidentemente, si los dos tienen la posibilidad de acceder a beca, yo no le podría exigir justamente ese rigor investigativo, esa experiencia, realmente cuando está presentando ese objetivo, todo, y sobre todo en la factibilidad, ¿sí? Porque yo lo que estoy evaluando es, porque, a ver, si es una temática, así como lo estás presentando, sí, que lo entiendo bastante bien, que obvio quiero profundizar en esto, el magíster es mucho más distinto medir la factibilidad, ¿sí? Porque el grado es, soy capaz de presentar un examen de grado, recoger todos los temas, haber asistido a las clases, pasar las materias y presentar el examen. Pero el otro es muy distinto, porque implica investigación y ahí necesita muchas más herramientas. Entonces, yo no sé si, por ejemplo, más allá de cualquier otra cosa, si también es o puede ser interesante cuáles son las modalidades, o incluso nosotros como evaluadores saber cuáles son las modalidades de acuerdo al magíster que se está presentando esta persona. Sí. Sí, bueno, en el formulario de postulación está la descripción del programa. Eso puede dar luces de qué tipo de programa está postulando el postulante, valga la redundancia. Y también en el currículum, en la naturaleza del currículum. Si se ve que es una persona que tiene sola información laboral, bueno, y el magíster es un magíster profesional, va para allá, o sea, es integral, digamos, eso puede dar luces. En general, nosotros no vamos a considerar qué tipo de hito de salida tiene alguien en un magíster, si hizo un estudio de caso o si hizo una tesis, ¿ya? Solamente considerar el programa, y si el programa ojalá dé luces de que es un programa profesional y el postulante quiere dedicarse a eso, qué sé yo. Más allá, no es ya lo que queda para la experiencia de usted de decirse, este es un postulante que quiere profundizar en algo profesional. Y en magíster está perfecto. No podemos nosotros sancionar de ninguna forma eso. ¿Ya? Espero haber contestado Buenísimo. más o menos, ¿sí? Ya. No, sí, muchas gracias, muy amable. Las últimas dos preguntas, ¿le parece? José Miguel Toro y nuevamente Patricio Miranda. No, los dos. Ya. Sí. Patricio Miranda, no. Sí, ahí. No, quedó de antes. No lo escucho. Patricio, ¿vas a hablar? No, había quedado de antes. Ah, de antes, ya. Perdón. Ya. Ahora sí. No, está bien. Sí, perdón que hable de nuevo y sobre la hora de término, pero simplemente quiero decir que me pareció muy interesante el planteamiento del colega Fernando Barra sobre si incorporar o no en la postulación el hecho de tener fondos provenientes de fuentes de financiamiento distintos. Ya, ese es un tema súper complicado encuentro. En algunas partes, por ejemplo, dependiendo del área, dependiendo del país también, en algunas partes está prohibido recibir financiamiento privado, porque impide que la investigación sea independiente. Por ejemplo, aquí en Chile creo que eso no es así, pero es un tema complejo que la universidad también necesita conocer y velar, porque no se den esas situaciones de falta de independencia o de intereses comprometidos. En otras áreas quizás no es tan complicado. Pero por otra parte, las becas, en este caso a este nivel de posgrado, magíster y doctorado, son un reconocimiento a la excelencia académica. Por lo tanto, si hubiera financiamiento de otra fuente, eso creo no debería influir en la asignación de una beca, porque no es solo el dinero, sino también el reconocer que la persona tiene una trayectoria, ha obtenido buenos resultados y es por lo tanto merecedor de un reconocimiento por parte del Estado. Lo digo porque, bueno, es un tema súper interesante y que va o debería meditar una reflexión larga, profunda, pero hay que tener muchos elementos en consideración. Sí. Anoté todo.
Gracias. Anote todo. Gracias. Gracias por la participación, por la mañana, por la hora y 5 minutos que lo mantuve aquí. Y voy a compartir el material, tanto la PPT, la guía de evaluación, el video, y nos estamos viendo. ¿Ya? Que tengan un buen día. Chao, Muchas chao. gracias. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Claudia. Hasta luego.